Hola, sean bienvenidos una vez más Girán TV. Esta vez tecnología. ¿Qué tecnología? Simplemente, únicamente, exclusivamente porque se acuerdan que le había hablado de unos micrófonos sobre la aplicación. Este video que hay aquí enlazado, que les dejo aquí, la aplicación Choppy. Bueno, al fin adquirí mis micrófonos dual. Vamos a verlos cómo funcionan, sirven o no sirven. Bueno, piensen hasta el final del video porque se van a dar cuenta de todo, sin excepción, sobre los micrófonos, si vale la pena o no invertirle dinero a estos micrófonos. Entonces, bienvenidos a este nuevo video de Girán TV. Esta parte, este fragmento del video se está ensayando ya el micrófono. Aquí lo estamos ensayando. Si le hacemos a la pelucita va a sonar. Quiere decir que está cargando. Micrófono dúo. Ese es el dispositivo que va en la ranura tipo C, en la ranura donde cargamos nuestro celular. Entonces lo introducimos ahí en esa ranura. Este es el micrófono, uno de los dos micrófonos. Lo muestro, ahí está el botoncito, lo dejamos presionado para encender y él va a quedar verde totalmente cuando está conectado el dispositivo al celular. Cuando no está conectado va a estar titilando y el dispositivo lo vemos que está alumbrando rojito. Por este lado es el agujero para poder cargar el dispositivo, ahí lo vemos. Entonces aquí vamos a arrancarlo. Igualmente se apaga dejándolo presionado. El dispositivo no hay que apagarlo ni encenderlo porque él inmediatamente actúa cuando lo introducimos en el celular. Este cable sirve para cargar tanto los micrófonos. Entonces, excelente. Este es como un pequeño detalle mostrando lo que lleva este aparatico, cómo funciona. Una nota muy especial de estos micrófonos es que no necesita este receptor, no necesita... El que recibe la señal del micrófono no necesita carga, no necesita estar cargado. Simplemente lo que explica aquí es que si el celular tiene poca batería, poco poder de batería, podemos conectar mediante el dispositivo, conectarlo a un cargador para que pueda el celular tener carga. Entonces el que recibe la señal del micrófono no necesita carga, no necesita estar cargado, y es más, es que no tiene ni botón de encendido ni nada que indique si tiene poder o no, si titila una lucecita o no, solamente cuando se conecta alumbra esto. Entonces eso es un punto a favor, no necesita carga sino los micrófonos en sí, pero el receptor, el que recibe la señal, no. Pero sí se puede cargar el celular mediante eso. Si usted está transmitiendo en vivo o alguna cosa, necesita que el celular tenga carga, pero no puede desconectar esto, no, tranquilo, porque por medio de esto conecta y le va a dar carga al celular directamente. Vamos a ponerle cuidado a esta parte del video donde con los micrófonos no se logra escuchar la música de fondo que está por allá. Lo puse a grabar, escucho a una persona por allá de pronto cantando al fondo. Cuando después en la otra parte los micrófonos inalámbricos ya está escuchando, ya está funcionando, es el micrófono del celular. Usted va a captar por allá el sonido de la música.
Entonces no es que merme mucho el sonido del exterior, no, pero en un cuarto con silencio, de pronto si hay un ruido en el exterior por allá lejano, de pronto lo puede disminuir un poco. Obviamente el ruido del centro en la calle no lo va a disminuir tanto. Los micrófonos no funcionan para video, no funcionan para video, simplemente no sé por qué. Me dijo un técnico que trabaja con esto que los micrófonos funcionan para grabar video. Hay ciertos celulares que son como más de mayor avanzada la tecnología, pero no en estos celulares como el mío, que es un Redmi Note 9. Entonces no funciona en este. Van a funcionar con ciertas aplicaciones que se las voy a dejar por aquí enlazadas. Aquí van a tener las foticos de ciertas aplicaciones con su respectivo nombre, pero no funciona el celular para video, eso es lo malo. Entonces en ese caso del 1 al 10 simplemente le voy a dar un 6, porque funciona para grabar voz, sí, grabador de voz, si usted puede, y a distancias más. Yo tenía el celular en la habitación y fuera de la habitación, y si estábamos divididos por un muro y de una habitación a otra se escuchaba y grababa perfectamente. Alcanza captar el sonido bastante bien, muy bien. En ese sentido, en captación del sonido para grabar, sí le doy por ahí un 8 a 9. Pero para video en sí, en general, el micrófono simplemente no funcionan. Ese es el detalle. Al detalle, bueno. Y aquí ya han pasado varios días desde que hice los videitos y todo eso. En estos momentos no me puedo esforzar mucho para hablar porque este micrófono, este es el Dual K9, coge la señal bien, pero si usted habla a un volumen bien. En estos momentos voy a hablar así un poco más duro, como si estuviera en la calle, mucho ruido y no captaran muy bien mi señal. Y ustedes van a notar la diferencia de que no tienen que hablar muy duro porque se van a escuchar una interferencia muy maluca o un sonido como muy, algo como muy maluquito ahí. Sí, no se escucharía bien. Entonces no tenemos que esforzarnos mucho para hablar porque el sonido tiene muy buena captación el micrófono tiene muy buena captación de sonido, me está enredando. Vean donde lo tengo aquí abajito. Yo hablo más duro, puede escucharse peor. En estos momentos vamos a bajarlo. Esto lo estoy grabando con la aplicación Open Camera, que me gustó para grabar. Si me gustó, la recomiendo. Vea, en este momento lo tengo abajo desde hace ratico, ya desde, no sé cómo se estará escuchando. Yo ahorita editando me voy a dar cuenta. Grabé los videos de Halloween. Aquí les dejo el enlace porque los grabé en la calle con mucho ruido y sí se notaba la diferencia. Ya que los voy a poner más arriba, ya volví y lo acomodé aquí, entonces no hay necesidad de hablar muy duro porque es que el micrófono capta muy bien el sonido. Tengo otro micrófono por aquí, el K35. Este micrófono K35, mire que es diferente el coso, pero ya les voy a decir qué es lo que pasa en el siguiente video. Por ejemplo, el error que pasaba afuera grabando el video de Halloween, yo sé que el audio quedó un poquito malucongo porque no tenía buena experiencia con estos micrófonos. Si usted sale al exterior, no se preocupe en hablar más duro que porque hay más bulla para que se capte el sonido, no, porque con estos micrófonos usted puede hablar normalmente y va a captar el sonido perfectamente. De pronto sí se escucha un poquito por allá ahogado el sonido, pero eso no importa, usted ya lo acomoda y le sube el volumen, o sea, en lo personal me gustó. Bueno, y otra cosa muy importante es de que estos micrófonos, hay uno que es, yo lo marqué, es el lado B. Ese micrófono me suena un poco más alterada la voz, como si estuviera subido de tono. Ese micrófono no sirve, o sea, vienen dos, uno de ellos no lo utilizo porque sinceramente me suena muy maluco. Pero el segundo micrófono o el primero, como ustedes lo quieran tomar, ese sí, ustedes tienen que ensayar los dos y se van a dar cuenta que uno se suena más saturado. Y es más, en los videos de Halloween yo utilicé el micrófono que es más saturado. Vayan, vean esos videos, aquí les dejo el enlace para que ustedes vayan, vean uno y el otro. Hice dos videos de Halloween y allá ustedes van a poder enterarse de los que yo le hablo. El sonido no fue muy bueno que digamos, pero igual se hizo el video. Los micrófonos, uy no, esos micrófonos tienen una duración en la energía para cargarlos, o sea, me duraron demasiado. Con esos micrófonos hice por ahí 3 videos y yo esperando a que se me acabara la carga, no se me acabó. Lo cargué ya en la casa como por si las moscas para que no se me fuera a apagar, pero llevaba 3 videos, yo los videos siempre me demoro haciéndolo, caminando por aquí por allá. Dura mucho la batería, no puedo decirle con exactitud cuánto. La distancia
tiene buena distancia para que pueda alejarte de la cámara y poder hablar. La distancia puede ser de 20 metros, entonces muy buena distancia. Y se me cayó un micrófono, pensé que se me iba a dañar desde esta distancia al suelo, imagínense, se me cayó, siempre se dio duro y no se me dañó el micrófono. Entonces son resistentes, eso sí, no vaya a dejarlo caer tanto porque no hay que abusar tampoco. Entonces amigos, espero les haya gustado este video. Ya saben, el micrófono sirve con la aplicación Open Camera, tienen que poner la aplicación en los ajustes, colocarle sonido exterior o si es que existe. Ya saben, no se pierdan el próximo video, que ahí vamos a montar el K35, otro micrófono inalámbrico. No se lo pierdan. Espero les haya gustado este contenido y si les gustó, aquí hay un botoncito abajo para que se suscriban y no se pierdan uno de mis videos. Ya saben, activen la campana. Esto es Giram TV.